Que Dios les bendiga, mi querida hermana Elizabeth, te bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno poderte saludar desde acá y orar por ti también es un verdadero privilegio. Mi hermana Ani López, le bendigo en el nombre de Jesús y bendigo a ustedes tan puntuales para estar listas para que podamos compartir la bendita palabra del Señor. Qué bendición por tenerlas por acá y que sean tan perseverantes en la palabra del Señor. Y, y qué bueno poder estar hoy aquí, que Dios nos dé la vida para poder saber más de Él, que Dios nos dé la fuerza para predicar su palabra, que nos dé la fuerza para poder guiar a nuestras familias, que nos dé el entendimiento y la sabiduría para elegir las mejores decisiones y el mejor camino, que es el camino de la salvación, el camino de Cristo, y que podamos tener ese amor para con los demás, que eso es de lo más importante. Hoy vamos a hablar algo con respecto a esto. Hoy pusimos el tema de los dones, pero vamos a hablar algo específico de los dones. Y por eso para mí es un gusto poderles saludar desde acá y poderles bendecir desde ya. Estamos hoy ya casi terminando el mes de agosto. Este mes de agosto, por lo menos aquí en Guatemala, se celebra el mes de la Biblia. Y qué bueno, porque es un mes, bueno, el mes de la Biblia tendría que ser todos los meses de la Biblia para los creyentes, al igual que todos los días, porque no debemos de perdernos un día de leer la bendita palabra de Dios para alimentarnos, al igual que nos alimentamos con comida física, la palabra de Dios alimenta nuestra alma y alimenta nuestro espíritu. Pues que Dios les bendiga y vamos a empezar hoy ya a estudiar, mi querida Lucky de Broy, qué gusto poderte saludar desde acá. Te mandamos un enorme abrazo, un gusto haber compartido con ustedes ayer y qué bueno poder hoy estar aquí y hablar acerca de esto, de los dones espirituales. Quisiera antes de iniciar preguntarles acerca de los dones, qué han escuchado, qué han vivido acerca de los dones. ¿Alguno ha recibido algún don espiritual de los que estamos aquí presentes? También me lo pueden hacer saber en lo que estamos hablando y en lo que estamos aquí conversando acerca de la bendita palabra del Señor. Porque los dones espirituales que nos marca el Señor es para la iglesia, es para el cuerpo de Cristo, para los hijos de Dios, ¿verdad? Ya, bueno, vamos saludando ya a los que se van conectando y qué bendición. Entonces la pregunta que hago es siempre la siguiente: Celia Victoria, le bendigo, qué bueno que ya está por acá y qué bueno. Entonces vamos a hablar acerca de los dones y les preguntaba, ¿qué han escuchado acerca de los dones? ¿Has recibido tú algún don de parte de Dios, algún don espiritual de parte de Dios? Para que me lo hagan saber, que me lo escriban, que me pongan un sí, si quieren detallarlo un poquito más, lo pueden hacer, pero solo que me pongan ahí que si han recibido algún don espiritual de Dios, si saben qué son los dones espirituales, si han escuchado acerca de ellos. Lidia de Villatoro, le bendecimos en el nombre de Jesús. Mi querida hermana Ruti y yo le bendecimos también y le mandamos un gran abrazo allá a la distancia y qué bueno tenerlos ya por acá. Vamos a ver ahí algunos comentarios, me gustaría leer para poder iniciar, para poder irnos conociendo más a profundidad, de ir sabiendo más de lo que Dios hace a través de su pueblo y para qué nos sirve, ¿verdad? Aún no me han puesto por acá, pero don de sanidad, muy bien. Nos dice mi hermana Annie, don de sanidad, qué bendición, un don tremendamente importante y un don de gran bendición para el cuerpo de Cristo también. Entonces vamos a iniciar. Eh, para que tengan su Biblia abierta en la primera carta a los Corintios, vamos a tomar parte del capítulo 12 y del versículo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 12 y 13. Vamos a ir sacando algunos pasajes de ahí, 12 y 13, para que lo tengan por ahí siempre. Sea estudio Biblia en mano, o sea predicación de la palabra, les pido y les animo y les insto a que tengan su escritura abierta, que podamos revisarla, que nos hagamos hábiles, que nos hagamos expertos en manejar la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando nos digan Amós, nos vamos rapidito a Amós, ¿verdad? Cuando digan Malaquías, corremos a Malaquías, Isaías, sabemos, 1 Corintios, lo manejamos para que seamos ágiles y expertos en la palabra del Señor.
Celia Victoria nos dice, sí, en el servicio y la exaltación. Excelente, qué bueno porque vamos a hablar acerca de esos dones. Ahorita voy en grandes rasgos. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Primero quiero decirles que normalmente o usualmente, cuando se habla de dones espirituales, generalmente se toma 1 Corintios 12:8, 12:8, porque ahí aparecen 9 dones espirituales y generalmente muchos lo enmarcan únicamente en esos 9 dones, pero la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, nos habla, tiene aparecen varias listas con los dones espirituales, que no son solo únicamente estos 9. Solo quiero leer aquí, dice Lucky de Broy, sí, regalos preciosos y poderosos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor, por parte del Espíritu Santo, dones de lenguas y don de fe. Muy bien, excelente, preciosos dones. Pues como les decía, generalmente lo que aparece aquí en 1 Corintios 12:8 son los 9 dones que aparecen. Se tomen muchas veces como los 9 dones del Espíritu Santo o los 9 dones de Dios y ahí se enmarca esto. Pero hay diferentes listas en el Nuevo Testamento de dones espirituales. Ahora, hoy quiero enfocarme en el principio que deben de regir los dones espirituales antes de que podamos profundizar en cada uno de los dones. Quiero enfocarnos por qué Dios nos lo da, para qué nos lo da y cuál es el principio que debe regir el uso de cualquier don espiritual. Mi hermana Elizabeth me dice el don de servicio, precioso don. Entonces, para definir qué es un don espiritual, podríamos decir que es la capacitación de Dios dada por el poder del Espíritu Santo para poder hacer o decir también, o decir algo que va más allá de nuestra habilidad natural. El don es algo que Dios da de una manera que va más allá de nuestras habilidades, de nuestros conocimientos naturales, porque es una capacitación que el Espíritu, que Dios, y normalmente a través del Espíritu Santo, nos da más allá de nuestra habilidad natural, con un propósito específico. Y en un marco de tiempo que Dios lo permite. Y ahorita vamos a ver esto. Pero quiero hacer algunas acotaciones antes de ingresar con esto, porque algunos han sobredimensionado la jerarquía de los dones en la vida del creyente o en la vida de la iglesia. Y los dones no deben de ser considerados la experiencia suprema del cristiano o lo máximo que podemos alcanzar, sino que lo máximo o la experiencia suprema que nosotros tenemos que tener es la manifestación del amor de Dios. Eso es lo más alto que debemos de anhelar. Y cuando hablamos de los dones mejores, porque Pablo habla de los dones mejores, no son necesariamente los más vistosos, sino los que son más útiles para la iglesia, para los hermanos, para los que van a ser bendecidos. No son los que traen más aclamación o más prestigio, sino que son aquellos que son más útiles en el cuerpo de Cristo. Los dones deben de ser usados por amor a Cristo y no por amor a nosotros mismos. Y esto creo que vamos a empezar a dar un marco, porque hoy voy a mencionar la lista de dones que hay, pero antes de detallar realmente lo que es cada uno de los dones, voy a detallar cómo deben ser usados estos dones y en qué tiempo, en qué marco con qué propósito deben de ser usados. Porque deben ser, y sobre todo ya empezamos a decir que deben de ser usados por amor a Cristo y no por amor a nosotros mismos, para lucirnos con los dones que tenemos. No es así. Cada cosa que recibimos de Dios, es para darle la gloria a Él, no para darnos la gloria a nosotros mismos. Celia Victoria nos dice que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es. No es para que
que un creyente quiera tener todos los reflectores encima. Claro que hay dones que son sumamente espectaculares, pero siempre la gloria debe de ser para Dios y para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vamos a repasar únicamente, tengo aquí 4 pasajes donde se mencionan dones. Algunos dones van incluidos dentro de las mismas listas, pero otros dones son complementarios. Por ejemplo, vamos a leer el capítulo 12, el versículo del 8 al 10, que es el versículo tal vez principal para hablar acerca de dones. Y aquí nos habla de 9 dones. Lo voy a mencionar. 1 Corintios 12, del 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. 1. A otro palabra de ciencia. 2. Según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. A otro interpretación de lenguas. Y leo el 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces el mismo Espíritu da estos dones, que son dones que no son naturales, ¿verdad? 9. No voy a entrar ahorita en el detalle porque quiero ver más. Aquí mismo, en el versículo 28 del capítulo 12, nos habla acerca de estos dones y otros. Por ejemplo, nos dice, y a unos, 1 Corintios 12, 28, vamos a leer al 31. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, y después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Bueno, entonces, aquí nos habla de algunos de los que ya hablamos, pero algunos que se van sumando a estos dones. Por ejemplo, nos hablan de los que ayudan. Ese es un don, el don de ayudar o el don de ayuda. Miren qué maravilloso tener ese don y la iglesia, el cuerpo de Cristo, está necesitado de ese don, de alguien que ayude, que esté dispuesto a ayudar. Los que administran, nos habla aquí también. Este es un don. Está metido aquí y está metido dentro de los dones de milagros, dentro de los dones de sanidades, de lenguas. Está metido los que administran. Pero tanto los que ayudan como los que administran, que podrían decirse que son dones que cualquiera pudiera tenerlos, no es así. Aquí nos está hablando de un don sobrenatural que es impartido por el Espíritu Santo para administrar con la sabiduría de Dios y ayudar con el amor de Dios. Luego vamos a ver, hay otras 2 listas muy importantes que nos habla. Por ejemplo, acompáñenme, o si quieren se lo voy a leer yo, el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8. Hoy solo voy a mencionar la lista de los dones, porque quiero enmarcarme hoy en cómo deben de funcionar y cuál debe ser su propósito. Romanos 12, 6 al 8. Y hablamos esto porque esto es parte del mover de la iglesia. Esto quedó grabado y marcado y escrito en varios pasajes de la Biblia porque son importantes. Son y son importantes para la iglesia. Dice, porque a este, Romanos 12:6, perdón, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia de Dios
según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. O el que exhorta, en la exhortación. O el que reparte con liberalidad. O el que preside con solicitud. O el que hace misericordia con alegría. Y miren, estos son dones tremendos. Y nuevamente nos vuelve a mencionar la profecía, nos vuelve a mencionar, bueno, ahora aquí nos dice el servicio. El servicio es algo similar a la ayuda, pero tiene una connotación diferente, porque es un servicio dado a favor de los santos. Y entonces nos dice, y aquí nos dice que deben de usarse según la gracia de Dios que nos es dada. Miren qué manera. Úsese conforme a la medida de fe. Todo lo que no proviene de fe, dice la palabra de Dios, es pecado. Si vamos a profetizar, tiene que ser una profecía que provenga de Dios y lo tenemos que expresar en fe, creyendo que es Dios el que nos usa y que vamos a poner nuestro corazón a disposición y nuestra boca a disposición de Él. El de servicio tiene que ser en fe también. El que enseña, aquí viene el magisterio, pero miren, la enseñanza es un don, pero va más allá de simplemente, yo les he contado que soy maestro de educación primaria urbana cuando se daba en ese tiempo, pero va más allá de la instrucción de maestro, es una enseñanza que va motivada por el Espíritu Santo y va guiada por el Espíritu Santo. El que exhorta, ya me pusieron ahí que tienen el don de exhortación, pues dice que tenemos que darlo con la misma medida de fe y gracia. El que reparte con liberalidad. A algunos les he dado repartir y ese es un don de Dios. Es saber a quién darle, cómo darle y cuánto darle. Tiene que hacerlo con liberalidad, no con avaricia en el corazón, sino que Dios le da de lo que recibimos, de eso damos. El que preside con solicitud. ¿Por qué? El que preside es el que organiza, el que administra, y tiene que hacerlo. Y el de misericordia con alegría. Miren, tremendos dones. El de misericordia, hay un don de misericordia. Dentro de la iglesia se necesita hombres y mujeres que extiendan misericordia de una manera sobrenatural, que no juzguen el pecado que tiene justo castigo, sino que sean movidos con la misericordia de Dios para restaurar, para levantar y para traer al caído a los pies de Cristo. Este es un don. Y termino con una cuarta lista que está en Efesios 4, 8 al 12. Efesios 4, del 8 al 12, para que apunten o lo busquen juntamente conmigo. Dice, por lo cual dice, eso es acerca de Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad. Esa es la resurrección de Cristo y en su ascensión a los cielos. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién dio dones a los hombres? Estos los dio Jesucristo. Y aquí dice el 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, aquí yo quise leer ese contexto antes de leer los dones, porque aquí nos habla claramente que Cristo cuando ascendió, que Él bajó, Dios se hizo en forma de hombre y bajó. Pero luego de la resurrección, se levantó y ascendió a los cielos, y cuando ascendió a los cielos, dio dones a los hombres. Y entonces dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí sigue el 11, que es donde quiero llegar. Y él mismo
constituyó. Está hablando que le dio dones a los hombres, Jesucristo. Y él mismo, ¿quién? Jesucristo mismo. Los dones de Jesucristo son, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces hay 5 dones que da Jesucristo. ¿Para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces, ¿para qué dio dones a los hombres? ¿Para qué levantó? Y esos dones levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Aquí dice, ¿cuál es el fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministerios, estos se ha llamado los ministerios primarios, son 5 y son para perfeccionar a los santos, para perfeccionarte a ti, para perfeccionarme a mí. ¿Para qué? Para que sea el cuerpo de Cristo sea edificado y cada vez más lleguemos a ser más como Cristo. Ahora, pues esto espero que sea interesante también para ustedes. Pero nos dice la palabra de Dios cuando leímos 1 Corintios 12, cuando estábamos, y tal vez me acompañen y regresan en su búsqueda, los que buscaron estos pasajes, que regresemos a 1 Corintios 12, porque vamos a leer 12 y 13. Que luego de que Pablo habla de los dones espirituales y nos da toda un panorama de los dones y de cómo funcionan, termina este capítulo diciendo, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Miren, después de ver todo este panorama de los dones hermosísimos que Dios ha dado para que la iglesia sea embellecida, nos dice, procurad pues los dones mejores. Ya explicamos, los dones mejores son los dones que son más útiles para el cuerpo de Cristo. Mas yo, dice, os muestro un camino más excelente. O sea que hay un camino más excelente que los dones, que tener dones. Hay un camino superior a tener algo tan espectacular como son los dones. Y vamos a verlo ahorita. Yo quiero hoy ya meterme un poco más a esto antes de que veamos lo de los dones ya con más detalle, porque quiero ver sobre todo si Pablo nos dice, después de habernos dicho que hay dones de milagros, que hay dones de profecía, que hay dones de sanidades, dones de exhortación, ¿verdad? De interpretación de lenguas, de discernimiento de espíritu, cosas extraordinarias. Pero dice, pero yo les voy a mostrar un camino más excelente. Entonces vamos a estudiar eso hoy. Los dones no se descartan, pero tenemos que saber que hay una supremacía sobre todos los dones. Hay una supremacía sobre el don de apóstol. Hay algo superior sobre el don de profeta. Hay algo más excelente sobre el don de pastor. Hay algo superior sobre el don de maestro. Hay algo sobresaliente o más excelente que sobre el evangelista. Y es en 1 Corintios 13, 1 al 3, nos habla. Y nos dice, si yo hablase lenguas humanas, y aquí empieza a hablar de los dones, porque ya describió todos los dones. Ahora pone aquí que si yo hiciera uso de los dones, aquí empieza, por eso empieza así. Si yo hablase lenguas humanas
y angélicas. Aquí nos habla que hay lenguas humanas y angélicas. O sea, está hablando del don de lenguas, ¿verdad? Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y entonces, este capítulo 13, que es el capítulo del amor, muchas veces lo tomamos solo o independiente, pero es una continuación del capítulo de los dones. Y entonces nos dice, mire, si yo hablase lenguas humanas, cualquier tipo de lengua humana y angélica, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Quiere decir, porque aquí queremos que ver contexto. Si alguien hablase lenguas, cualquier tipo de lenguas, y que hablara lenguas tanto humanas, que de repente hablara en suajili o hablara en cualquier tipo de lengua, ¿verdad? Una lengua indígena, cualquier tipo de lengua, o angélica, pero no tiene amor, o no tenemos amor para el uso de ese don, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, simplemente un sonido, pero no edificamos. Y entonces dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, miren, no está diciendo que es malo tener profecía, pero aquí nos está poniendo en el contexto adecuado. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, el don de sabiduría, el don de ciencia, si tuviéramos el don de profecía, que es uno de los mayores dones que hay aquí, porque Pablo mismo nos dice que anhelemos el don de profecía, y si tuviéramos el don de profecía y entendiésemos todos los misterios y toda la ciencia, miren que tuviéramos, vamos a entender algo, Salomón, después de Cristo, no sé si después de Daniel, ¿verdad? Pero uno de los hombres más sabios de la historia de la humanidad, con tremenda sabiduría, pero dice, si tuviese profecía y entendiese los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, mira, aquí está mencionando todos pues, si no todos, pero varios dones, está mencionando lenguas, profecía, entendimiento, sabiduría, ciencia, fe, de tal manera que trasladase los montes, milagros, y no tengo amor, nada soy, nada soy. Y lo más importante es ser, ¿qué somos? Tenemos que saber que lo más importante es qué somos, qué soy, qué eres tú. Somos hijos de Dios por el amor de Dios manifestado en Cristo en la cruz de Calvario que nos rescató. El amor de Dios a través de Cristo nos ha hecho hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Somos hijos de Dios. Eso es lo más importante. Pero dice, y si no tengo amor, nada soy. Alguien podría manifestar los más grandes dones, pero si no tiene amor, nada es. Mira, qué contexto nos está poniendo Pablo acá. Es tremendo. Por eso yo quería empezar primero hablando acerca de que enmarquemos para qué son los dones y por qué son los dones. Pero porque si la base de la expresión del poder de Dios no va basada en el amor, nada es. Y dice el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes, acabamos de ver que hay un don de repartir. Dice que el que reparte, reparta con liberalidad. Y dice, y si repartiera todos mis bienes, ¿para qué? Para dar de comer a los pobres, el de ayuda. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, miren, la misericordia, y no tengo amor, de nada me sirve.
de nada me sirve. Eso es lo que nos tiene que mantener, lo que manifiesta realmente que uno es creyente o no, que eres hijo o no, es si tú tienes amor para Dios y para con los demás. El que no ama a su hermano no es de Dios. El amor es lo que nos define como verdaderos hijos de Dios, como creyentes verdaderos, no los dones. Y el amor se manifiesta en el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Por sus frutos los conoceréis, no por sus dones, por sus frutos. Porque miren, lo único que verdaderamente vale en el ejercicio de los dones espirituales es el amor. Sin eso, sin amor, todo don carece de significado para Dios. Dios da el don, pero nos da la capacidad de administrar el don que Él nos da, para que lo administremos como buenos administradores. Desde que Dios puso a Adán en la tierra, lo puso como administrador, a Eva también. Y Dios nos da los dones para que los administremos. Pero si a esa administración no le ponemos amor, pierde todo significado ante Dios. El amor debe ser el principio que rige todas las manifestaciones espirituales. Miren, ¿se deben anhelar los dones? Sí, claro, y la misma palabra lo dice. Tenemos que anhelar los dones. Si se desea verdaderamente ayudar, si se desea verdaderamente consolar, si se desea verdaderamente bendecir la vida de los demás, no tu propia vida, si quieres ser instrumento de bendición para los demás. Porque acá más adelante nos va a decir que el amor no es egoísta. El amor no es algo que se quede para nosotros mismos. El amor siempre se trata de salir y dar. Y un punto interesante, el ejercicio porque aquí entonces vemos un principio, porque aquí nos está hablando de que si se practicasen esos dones espirituales sin amor, nada es. Entonces, esto nos da un principio poderoso que debemos de cuidar en nuestra vida. Que el ejercicio de los dones no necesariamente es que la persona tiene la aprobación de Dios en su vida. Porque si no lo hacen con amor, no son nada ante la vista de Dios. Dios nos da los dones y podemos fluir en ciertos dones, pero si no tenemos amor, es nada delante de la vista de Dios. Y algunas personas aún pueden estar manifestando un don, pero el don no califica que una persona sea santa. Por sus frutos los conoceréis, vuelvo a decir. Los frutos es qué carácter tienes tú, qué carácter tengo yo en la vida. Damos testimonio en nuestra vida. El fruto es el amor de Dios dando fruto en nosotros. Porque lo que es esencial para la fe de un verdadero creyente es el amor que se demuestra mediante una vida llena de ética que no perjudica a los demás, que persevera en la fidelidad de Dios y en su palabra. Abuelita Luna, le bendecimos en el nombre de Jesús. Y ella nos dice, aunque todo lo que hagamos, que todo lo que hagamos sea por amor y no por conveniencia. Así es, abuelita Luna. Y luego dice en el versículo 4, y nos describe del versículo 4 al 7, que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Miren, nos hace todo un listado de un amor perfecto, porque este es el amor de Dios. Y solo podemos acceder a esto, a este amor, si estamos en Cristo. No hay otra manera.
No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Y dice aquí, me quedo acá, porque el amor es descrito como una accionar. Si lo ven aquí, el amor no es solamente un sentimiento. El amor no es solamente una motivación interna. El amor es una manifestación que se hace como una actividad, como una conducta que expresa la voluntad de Dios. Por eso dice, el amor es sufrido. ¿Y por qué sufre? Sufre para hacer la voluntad de Dios, pero lo hace por amor a aquel que lo salvó. No tiene envidia. Mira, y eso es tremendo. ¿Alguna vez has anhelado lo que otro o otra tiene? Pues podría ser. Pero en el amor perfecto de Dios no hay envidia. Y esto nos lleva a accionar, a tener una conducta de amor. No es un sentimiento únicamente como lo hacen ver las novelas románticas o el mundo, porque quieren marcar únicamente el amor en algo sensual o algo erótico. No, el amor es mucho más allá que un sentimiento, es una conducta, es un accionar. Y todos los aspectos que nos habla aquí, esto que leímos del 4 al 7, caracterizan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cada creyente debemos aspirar a tener esta clase de amor. ¿Por qué? ¿Por qué debemos aspirar a este amor? Porque dice el versículo 8, y creo que aquí vamos a ir llegando a algo que yo quería dejar hoy para cada uno de nosotros. Dice el versículo 8, vamos a ir del 8 al 12. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El amor nunca acabará porque Dios es amor y Él nunca dejará de ser. Y aquí nos dice algo importante. Los dones espirituales cesarán, van a cesar, porque dice, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. ¿Cuándo se va a acabar esta? Bueno, cuando la iglesia sea arrebatada para estar juntamente con el Señor. Porque cuando llegue lo perfecto, ¿cuándo va a ser lo perfecto? Cuando estemos frente al Señor cara a cara. Porque entonces será cuando nuestro conocimiento y nuestro carácter sean perfeccionados. Allí se acabarán, porque ya no vamos a necesitar profecía de algo que va a venir, porque lo que estamos esperando es ese encuentro con el Señor. Y entonces las profecías se van a acabar, porque entraremos a la eternidad juntamente con Dios. Y dice aquí, y cesarán las lenguas. ¿Por qué? Porque allá tendremos lenguas, seguramente hablaremos una lengua que entenderemos. Las lenguas, pero ya se acabarán los dones de lenguas que tenemos acá, porque allá tenemos una sola lengua. ¿Y esto cuándo ocurrirá? 1 Tesalonicenses 4:17. Dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitan. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hasta entonces, hasta ese momento glorioso cuando seamos arrebatados, ok, vayamos a la presencia del Señor. Hasta ese momento, la iglesia necesita los dones del Espíritu Santo.
para poder funcionar como Dios dejó a la iglesia que funcionara. Hoy hay necesidad de los dones del Espíritu Santo, sí. Y mira que aquí no menciona, y lo voy a decir, no menciona que las manifestaciones del Espíritu Santo cesarían cuando se terminara de escribir esta carta. O cesarían al morir los apóstoles. No. Aquí habla que sería cuando viniera lo perfecto, cuando Cristo regresara por nosotros. Hasta ahí van a cesar los dones. Pero aún esto que es tan hermoso tiene un fin. Los dones que son tan maravillosos tienen un fin. Porque en el cielo ya no necesitaremos milagros, porque estaremos delante de la misma presencia de Dios Todopoderoso. Pero el amor sobrepasa todo esto. El amor sobrepasa, miren, por eso es que de todo, por eso que nosotros el amor nunca lo perdemos. Nunca. Mira, si alguien muere en Cristo, el amor no lo perdió. El amor sigue con él, porque el amor de Dios lo rodea, lo guarda y lo lleva a la eternidad. Y nosotros que quedamos cuando estemos juntamente con los santos en el cielo, seguiremos amándonos allá arriba. El amor no termina. Y dice, termina 1 Corintios 2, 13, 12. 13, 13, perdón. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿La fe es importante? Claro que es importante. ¿La esperanza es importante? Por supuesto que es importante. Sin fe es imposible conocer a Dios. Pero la fe y la esperanza va a llegar el momento que va a cesar, porque no necesitaremos tener fe para creer en Dios, porque estaremos delante de la presencia de Dios. Y la esperanza que nosotros tenemos hoy de la vida eterna estará cumplida cuando estemos ya en la eternidad. Pero la mayor de ellas es el amor. Cuando estemos con el Señor no necesitaremos ya más fe, porque estaremos con Él. No necesitaremos ya más esperanza, porque lo vamos a ver cara a cara. Pero el amor va a permanecer para siempre. Por eso, mis amados hermanos, antes de entrar a los dones, que es algo tan hermoso y tan lindo, ver los detalles de lo que Dios engalana y nos engalana a nosotros como hijos de Él, tenemos que tener claridad que Dios exalta el carácter semejante al de Cristo. Lo que nos llama es a tener el carácter de Cristo antes que el ministerio, antes que la fe, antes que tener dones. Nos manda a tener el carácter de Cristo. Dios valora y recomienda el carácter que actúa con amor, con paciencia, con bondad, sin egoísmo, con repudio a la maldad y el amor a la verdad. Dios valora el carácter de verdad, de honradez, de soportar injusticia, mucho más que la fe que mueve las montañas o que hace grandes obras en la iglesia. El carácter de un creyente es lo que verdaderamente nos identifica y es lo que verdaderamente nos hace un creyente maduro. Lo más importante en el reino de Dios va a ser cuánto amamos a Dios y a nuestros semejantes. Y no necesariamente los logros más visibles en la tierra. Y quiero terminar con un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 22, del versículo 24 al 30. Lucas 22, 24 al 30. Porque muchos se enfocan únicamente en las cosas espectaculares. Pero dice que es de mayor valor el que se domina así, el que se conquista a sí mismo, que el que conquista una ciudad, dice la Biblia.
el que sirve con amor aún en lo pequeño tendrá gran recompensa. Lucas 22:24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién sería el mayor, los discípulos de Cristo. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven, mira, más no así entre vosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Eso es, entonces Jesús está diciendo, miren, ¿quién es mayor? Pero aquí está hablando del reino de los cielos. El que sea mayor tiene que ser como el más joven. Porque obviamente los que vamos teniendo ya más años, más experiencia, más trayectoria, pues se rinde más honor y es lo lógico. Pero dice que el que mayor sea como el más joven, que se ponga al servicio, que se ponga a ayudar. Y el que dirige, que sea como el que sirve. No crea que porque ya tiene mucho privilegio, muchos dones, no tiene que servir. No. ¿Quién es el mayor? Dice. ¿El que se sienta a la mesa o el que le sirve? Claro, en forma humana sería el que se sienta a la mesa, pero dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Cristo mismo se pone por ejemplo. Él es el mayor, Él es el más grande, no solo entre sus discípulos, entre la humanidad, entre los cielos, entre los seres celestiales, entre cualquier cosa creada. Él es el mayor. Pero Él vino a servir para darnos el ejemplo. Pero vosotros, dice el versículo 28, sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos, juzgando las 12 tribus de Israel. Yo te digo que hay recompensa para que sirve. Para que sirve aquí en la tierra, hay recompensa en el reino de Dios. Hay recompensa en el reino de los cielos. Para el que sirve, para el que pone sus dones al servicio de Dios, al servicio de sus semejantes, y no el que se sirve de los dones que ha recibido de parte de Dios. El amor de Dios que Dios ha derramado en el corazón del creyente por medio del Espíritu Santo es siempre más excelente que cualquier otro don. El amor es lo más alto, lo más preciado y lo más grande que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Por eso hoy quiero orar como les dije, hoy tal vez los dones solo los toqué en una forma superficial, porque quería asentar realmente para qué son los dones y por qué estamos aquí. No para lucirnos, sino para servir. Quiero orar y vamos a orar por cada uno de nosotros, para que Dios nos bendiga con sus dones, pero sobre todo para que el amor de Dios se manifieste. Quiero también orar antes de todo por nuestra hermana Claudia Rivera, que hoy está cumpliendo años. Mi hermana Claudia, en el nombre de Jesús, reciba la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor guarde su vida, su familia, que sea levantada, que sea restaurada su casa. En el nombre de Jesús. Amén. Padre Santo, hoy venimos orando, Señor. Tu palabra nos ha hablado acerca de las cosas tan extraordinarias y sobrenaturales con las que vistes a tu iglesia. Con esos dones maravillosos, Señor, que yo te pido, Señor, que sean depositados en la vida de tus siervos, de tus hijos, Señor. Padre amado, Señor, pero sobre todo hoy te estoy pidiendo, bendito Dios, que ese amor que manifestaste por Cristo, por medio de Cristo, que se manifestó en entregarlo todo, aún su propia vida inocente, para rescatarnos y hacernos con el espíritu de adopción hijos tuyos.
Hoy ese amor de Dios, hoy sea manifestado y llene todo nuestro ser. Hoy sea llena nuestra mente, nuestro corazón, nuestro caminar, para que todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, todo lo que sirvamos, todo lo que entreguemos, sea hecho por amor. Padre, hoy te pido, Señor, que esa manifestación de amor tuyo, Señor, hoy esté en nuestro corazón primeramente, para que podamos amarte a ti por sobre todas las cosas y así poder amar a los demás. Hay mucha falta de amor en el mundo, pero lo más tremendo es que un creyente puede decir que le falta amor. Hoy que tu corazón sea lleno, 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 lleno de su amor, lleno, para que de la abundancia del corazón hable tu boca. Padre, derrama tus dones, pero sobre todo, Señor, que podamos ser una manifestación de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Un privilegio haber compartido la palabra del Señor. Sé la victoria, le bendecimos. Les pedimos, Ani nos recuerda aquí, que compartamos este live. Lo compartamos con nuestros contactos, con las personas que amamos, para que el amor de Dios también toque sus corazones y que podamos tener ese amor eterno junto a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Dice Elizabeth, porque él vino a servir y no a ser servido. Así es. Dios les bendiga a todos, que tengan muy buena noche. Si quieres apoyar al ministerio, mandando tus diezmos, tus ofrendas, puedes contactar con nosotros. Que Dios te guarde y te bendiga. Y que la paz del Señor guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy buenas noches.